Una camarera negra ve su foto de la infancia enmarcada en la casa del millonario. Ella se sorprende al descubrir que ella era la hija que él perdió hacía 20 años. «Dios mío, soy yo», susurró Yasmín, mirando el marco dorado. Pero ¿cómo fue que su pasado perdido terminó colgado en la pared del hombre más rico de Chicago? Lo que descubra destrozará todo lo que creía saber y expondrá secretos que nadie debía encontrar. Si piensas que esto es solo una reunión familiar, piénsalo otra vez. Esta historia trata sobre mentiras, traición y la venganza definitiva. Yasmín Micheli nunca imaginó que un simple trabajo como camarera en una gala exclusiva la llevaría al descubrimiento más impactante de su vida. A sus 24 años, estaba acostumbrada a pasar desapercibida, sirviendo champán y canipes en fiestas llenas de millonarios y celebridades en Chicago. Era una vida muy distinta a la que ella había conocido, creciendo en hogares de acogida, mudándose de un lugar desconocido a otro, sin sentirse nunca realmente parte del todo. Esa noche, el turno de Yasmín la llevó a la mansión Grand Blackwell, una imponente propiedad que se había convertido en la pieza central de la élite de Chicago. Los pisos de mármol brillaban bajo los candelabros y el aire estaba cargado de perfumes caros y conversaciones susurradas. Yasmín se abrió paso entre la multitud con cuidado, balanceando una bandeja de cristal llena de copas de champán cuando algo llamó su atención en un pasillo privado por el que pasó. Allí, colgada en la pared en un marco dorado adornado, había una fotografía, la foto de una niña pequeña, de no más de 4 años, que llevaba un vestido rosa con rizos rebeldes que enmarcaban su tímida sonrisa. Por un momento, Yasmín se quedó paralizada. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a estallar. El rostro en el marco era inconfundible. Era ella. Los mismos rizos, la misma expresión tímida que apenas recordaba de su primera infancia. Sus dedos temblaban tanto que casi dejó caer la bandeja. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Cómo era posible que su foto de la infancia estuviera colgada en la mansión de un hombre al que nunca conoció? Un hombre que, en teoría, no era más que un extraño y rico para ella. La mente de Yasmín corría. Ella siempre había sabido que había lagunas en su pasado. Documentos perdidos, historias vagas de los trabajadores sociales y un vacío profundo y doloroso que ningún hogar de acogida podría llenar. Pero nada la preparó para este momento surrealista. La foto era la clave de un misterio que la había perseguido durante años. Justo cuando estaba a punto de mirar más de cerca, una voz áspera interrumpió sus pensamientos. «Oye, ¿qué estás haciendo aquí?». Un guardia de seguridad ladró, sobresaltando a Yasmín. «Los empleados no pueden entrar en las salas privadas». Yasmín forzó una sonrisa, tragándose la sorpresa. «Me perdí buscando el baño». Ella mintió, alejándose rápidamente antes de que sus emociones la traicionaran. Pero mientras caminaba de regreso al salón principal, la imagen de esa foto quedó grabada en su mente. No podía quitarse la sensación de que este descubrimiento era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que podría cambiar todo lo que creía saber sobre sí misma. Cuando volvió a entrar en el abarrotado salón de baile, sus ojos buscaron inmediatamente al hombre del que tanto había oído hablar, Richard Blackwell, el dueño de la mansión, un titán de la industria y la filantropía. Allí estaba él, hablando con confianza de su fundación benéfica, con su sonrisa practicada y perfecta mientras los invitados adinerados aplaudían su generosidad. El corazón de Yasmín se encogió. El mismo hombre que hablaba de ayudar a los niños huérfanos ahora sostenía en su pared la fotografía de un niño perdido. ¿Pero por qué? ¿Y quién era realmente este niño? La noche había dado un giro inesperado y Yasmín sabía que las respuestas que buscaba estaban escondidas en algún lugar de las sombras de esta gran mansión. El viaje para descubrir la verdad estaba a punto de comenzar. La mente de Yasmín estaba llena de preguntas mientras observaba a Richard Blackwell desde el otro lado de la habitación.
El hombre era carismático, seguro de sí mismo y claramente venerado por la multitud. Sin embargo, algo en él parecía extraño, casi demasiado pulido, demasiado ensayado. Habló de segundas oportunidades y familias rotas con una profundidad que sugería una historia personal, una que nunca compartió abiertamente. Yasmín había crecido escuchando historias vagas sobre su infancia. Los trabajadores sociales hablaron sobre un trágico incendio que destruyó documentos importantes y sobre las difíciles circunstancias que la llevaron a ser ubicada en un hogar de acogida. Pero no había una explicación clara de por qué fue abandonada o qué había sucedido con sus padres. Sus propios recuerdos eran confusos, como fragmentos de un sueño que se desvanecían en el momento en que intentaba captarlos. Ahora, de pie en el corazón de la mansión Blackwell, Yasmín se dio cuenta de que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. Recordó la foto, la niña con el vestido rosa y la sonrisa tímida. No se había visto a sí misma en años, pero la imagen tocó una fibra profunda en su interior. ¿Cómo llegó esta foto aquí? Este hombre, Richard Blackwell, ¿estaba conectado con su pasado de maneras que ella nunca imaginó? Decidida a encontrar respuestas, Yasmín comenzó a observar a Richard más de cerca. Cada palabra que pronunció sobre ayudar a los niños abandonados. Cada gesto, cada sonrisa cuidadosamente elaborada, todo parecía un acto para enmascarar un secreto. Había un destello de culpa en sus ojos cuando hablaba de pérdida y dolor, una vulnerabilidad que rápidamente ocultó detrás de su máscara de multimillonario. De vuelta a las sombras de la gala, los pensamientos de Yasmín fueron interrumpidos por Marcus, el veterano barman que había trabajado en muchos de los eventos de élite de Chicago. Era una fuente de conocimiento interno, alguien que conocía los secretos que se susurraban en esos círculos de la alta sociedad. Blackwell no es ningún santo, confió Marcus en voz baja mientras Yasmín limpiaba los vasos. Hay rumores, viejos, sobre una hija que perdió, o tal vez se deshizo de ella. Su primera esposa murió en un sospechoso accidente hace años, y la niña simplemente desapareció. A Yasmín se le cortó la respiración. Las piezas empezaban a encajar. La edad en la foto, el vestido rosa, la hija perdida. ¿Era ella esa chica? Marcus meneó la cabeza y tenía una sonrisa amarga en el rostro. Ha construido un imperio basado en mentiras y engaños. La fundación, solo una manera de limpiar su conciencia y su imagen pública. Nadie sabe la verdad. Con las palabras de Marcus resonando en sus oídos, Yasmín supo que tenía que cavar más profundo. Las respuestas no iban a llegar fácilmente y el poder de Richard Blackwell lo hacía casi intocable. Pero ella tenía una ventaja. Ella era la hija que él creía muerta. A medida que avanzaba la noche, la determinación de Yasmín se endureció. Ella descubriría los secretos enterrados bajo los pisos de mármol y las opulentas paredes de la mansión, sin importar el costo. Su pasado ya no era un misterio al que temer. Era un arma y ella estaba lista para usarla. Durante los siguientes días, la curiosidad de Yasmín se convirtió en determinación. Ella no podía permitir que las preguntas sin respuesta persistieran por más tiempo. Aprovechando los descansos del trabajo y las noches tranquilas, comenzó a reconstruir los fragmentos de su pasado con las pequeñas pistas que había descubierto. El primer paso fue indagar en la historia de Richard Blackwell. Los registros públicos muestran su ascenso meteórico desde un viudo afligido hasta uno de los multimillonarios más influyentes de Chicago. Los periódicos alabaron su filantropía. Pero Yasmín sabía que había más debajo de la superficie. Creó perfiles falsos en las redes sociales, contactando con contactos y acechando en foros donde a veces se filtraban secretos de la élite. Fue entonces cuando se topó con algo inquietante. Múltiples matrimonios, todos de corta duración, con mujeres más jóvenes firmando estrictos acuerdos prenupciales. Ninguno duró más de 2 años.
Más impactante fue un artículo periodístico descolorido sobre Helena Blackwell, la primera esposa de Richard. Helena había sido una apasionada activista de los derechos de los niños dedicada a reformar el sistema de adopción. El artículo insinuó que estaba investigando prácticas sospechosas en agencias de adopción privadas justo antes de morir en un misterioso accidente. El corazón de Yasmín se aceleró. La mujer del artículo era su madre. De repente, todo estaba conectado. La hija perdida, la muerte sospechosa, la foto oculta. Imprimió todo y creó una línea de tiempo que retrataba los últimos días de su madre. Las piezas comenzaron a revelar una verdad más oscura. La muerte de Helena no fue un accidente. Alguien quería silenciarla. Y Yasmín tenía la incómoda sensación de que Richard estaba en el centro de todo. Yasmín sabía que necesitaba ayuda. Ella no podía enfrentarse sola al imperio Blackwell. Fue entonces cuando pensó en Margaret Santos, una investigadora privada jubilada que frecuentaba el café donde Yasmín a veces tomaba su café de la mañana. Margaret tenía reputación de ser implacable, y Yasmín esperaba que sus instintos estuvieran en lo cierto y le sirvió un capuchino fuerte a la mujer de mirada aguda. Una mañana, Yasmín compartió su historia, teniendo cuidado de no revelar demasiado pronto. Margaret escuchó atentamente, asintiendo lentamente. No se trata solo de encontrar a tu padre, dijo con gravedad. Estás cazando a un depredador, alguien que podría haber matado a tu madre. Los dos formaron una alianza improbable. Margaret aceptó investigar el pasado de Richard, utilizando sus antiguos contactos y habilidades de investigación. Yasmín recopiló documentos, hallazgos en las redes sociales y rumores, entregándolos pieza por pieza. Los días se convirtieron en noches llenas de llamadas telefónicas susurradas, reuniones secretas y montones de pruebas. Margaret descubrió documentos falsificados, incluido un certificado de defunción falso que declaraba que Yasmín había muerto en el mismo accidente que le quitó la vida a Helena. El hombre creó una mentira tan perfecta, dijo Margaret con voz fría. Él te borró. Recaudó millones en seguros para dos mujeres muertas que en realidad nunca murieron. El estómago de Yasmín se revolvió, pero su determinación solo se hizo más fuerte. Ella ya no era solo una niña olvidada. Ella era la hija que expondría la verdad. Con la ayuda de Margaret, la investigación de Yasmín alcanzó su ritmo. Descubrieron evidencia impactante de la codicia y el engaño de Richard. No solo había fingido la muerte de Yasmín, sino que también utilizó la tragedia para reforzar su imagen pública y amasar riqueza a través del fraude de seguros. Archivos antiguos revelaron los últimos movimientos de Helena. Había contratado a un investigador privado semanas antes de su muerte para que investigara las agencias de adopción vinculadas al tráfico ilegal de niños. Ese investigador desapareció misteriosamente poco antes del accidente fatal de Helena. Yasmín miró fijamente los documentos. El peso de la traición la aplastaba. Su madre había muerto intentando protegerla, y Richard había convertido su dolor en beneficio. Pero el mayor avance de Yasmín llegó cuando Margaret le entregó una foto borrosa del hospital. Helena no murió inmediatamente en el accidente. Había sobrevivido lo suficiente para susurrarle una advertencia a una enfermera sobre proteger a la niña del monstruo. Los ojos de Yasmín se llenaron de lágrimas. Su madre había muerto sabiendo que su hija estaba en peligro. La verdad era más fea de lo que Yasmín imaginaba, pero ahora tenía las piezas para contraatacar. Richard Blackwell no era solo un multimillonario. Era un hombre que había construido su imperio sobre asesinatos, mentiras e inocencia robada. Yasmín estaba lista para derribarlo. Armadas con evidencia irrefutable y un ardiente sentido de justicia, Yasmín y Margaret comenzaron a formular su plan. Richard Blackwell era poderoso, estaba conectado y era peligroso. Cualquier movimiento imprudente podría poner a Yasmín en peligro.
Necesitaban golpear donde más le dolía, su reputación. La mente de Yasmín regresó a la gala de la Fundación Blackwell, un evento benéfico anual que atraía a la élite de la ciudad. El mismo evento donde vio por primera vez su fotografía de la infancia. Fue el escenario perfecto para una revelación dramática, un momento que nadie olvidaría. Margaret recurrió a su red y encontró periodistas confiables ávidos de una historia sobre la corrupción y la traición entre los ricos. Yasmín se preparó meticulosamente, reuniendo todas las pruebas, certificados de defunción, registros de seguros, el informe de la autopsia de Elena y grabaciones de audio de las conversaciones incriminatorias de Richard con su abogado. «Este será tu momento», dijo Margaret. «Expónganlo públicamente. No hay lugar para mentiras ni encubrimientos». Yasmín sintió una mezcla de nervios y determinación. No se trataba solo de venganza. Se trataba de recuperar su identidad y honrar la lucha de su madre por la justicia. Practicó su discurso frente a un espejo, imaginando los rostros atónitos de los invitados adinerados. El silencio conmocionado fue seguido por un rugido de incredulidad. El camino por delante era peligroso, pero Yasmín sabía que esa era su vocación. La noche de la gala de la Fundación Blackwell llegó con una energía tensa. Yasmín se puso su uniforme de camarera y se mezcló perfectamente entre los invitados mientras circulaba con bandejas de champán. Cada sonrisa que mostraba ocultaba décadas de dolor y de ira. Richard Blackwell subió al escenario para pronunciar su discurso habitual sobre filantropía y segundas oportunidades. La multitud aplaudió, atenta a cada una de sus palabras. Yasmín esperaba el momento perfecto. Cuando Richard mencionó su trágica pérdida, ella aprovechó la oportunidad. Con tranquila confianza, se acercó al escenario y tomó el micrófono de manos de su asistente. «Disculpe, señor Blackwell», comenzó con voz firme y clara. La habitación quedó en silencio. El shock fue palpable cuando Yasmín reveló la verdad, los certificados de defunción falsos, los documentos falsificados y el hecho de que la hija que él afirmaba haber perdido estaba viva y parada frente a él. Los jadeos resonaron por todo el salón de baile. El rostro de Richard se puso pálido. Tartamudeó, intentando recuperar el control, pero Yasmín fue implacable. Proyectó el informe de la autopsia de Elena en la pantalla grande detrás del escenario, demostrando que la mujer no había muerto en un accidente, sino que había sido envenenada. El público observó en silencio atónito. Como Yasmín sostenía la fotografía enmarcada de su infancia de su oficina privada, ahora expuesta para que todos la vieran con la inscripción al padre más increíble del mundo. «Te amo, Yasmín». El imperio de Richard comenzó a desmoronarse en tiempo real. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Las donaciones a la Fundación Blackwell fueron congeladas mientras se iniciaban investigaciones sobre fraude y corrupción en seguros. Los medios de comunicación pidieron entrevistas con Yasmín, aclamando su figura como la valiente hija que expuso una de las estafas de caridad más notorias de la historia reciente. Richard Blackwell fue arrestado, acusado de múltiples delitos, incluidos asesinato, fraude y lavado de dinero. Su lujoso estilo de vida desapareció de la noche a la mañana y su poderoso círculo social se distanció para salvar su propia reputación. Mientras tanto, la vida de Yasmín se transformó por completo. Ella ya no era la camarera invisible. Se había convertido en un símbolo nacional de justicia y resiliencia. El mismo dinero que Richard había robado fue redirigido para ayudar verdaderamente a niños huérfanos y familias necesitadas. Con Margaret a su lado, Yasmín asumió el liderazgo de la fundación. Se dedicó a cumplir la visión de su madre, reformando las leyes de adopción y protegiendo a los niños vulnerables de la explotación. A pesar de la tormenta de atención de los medios y el escrutinio público, Yasmín se mantuvo concentrada. Ella sabía que esto era solo el comienzo de un largo viaje,
pero estaba dispuesta a luchar por cada niño que merecía una oportunidad. Meses después de la caída de Richard Blackwell, Yasmín se encontraba en la oficina que una vez perteneció al hombre que había intentado borrar su existencia. La placa exterior ahora decía: Directora Ejecutiva de la Fundación Helena Blackwell, Yasmín Michei. Esto era más que un título. Fue la realización de una promesa que le había hecho a su madre de luchar por los niños que, como ella, habían sido abandonados y silenciados. La fundación se había transformado bajo el liderazgo de Yasmín. Se construyeron nuevos orfanatos, se reunieron familias y se otorgaron becas. Diariamente llegaban cartas de niños inspirados por su historia, padres agradecidos por una segunda oportunidad y activistas alentados a seguir luchando. Cada mensaje era un recordatorio de que el viaje de Yasmín era más que personal. Fue un movimiento. A pesar de la atención de los medios y los elogios del público, Yasmín se mantuvo firme. Ella sabía que las cicatrices de la traición eran profundas, pero se negó a dejar que la amargura la consumiera. En lugar de eso, utilizó su dolor como un faro para otros perdidos en la oscuridad. Su tía Sara, hermana de Helena, se había convertido en una fiel aliada. Juntos, revisaron los diarios de Helena, reconstruyendo el trabajo de los activistas y asegurándose de que su legado perdurara. Planearon publicar un libro, con la esperanza de inspirar a las generaciones futuras. Para Yasmín, la mayor victoria no fue el encarcelamiento de Richard. Se trataba de recuperar su identidad y utilizar su historia para crear un cambio real. Cada orfanato, cada niño ayudado, era un paso hacia la curación de una herida que alguna vez parecía imposible de curar. En una tarde tranquila, Yasmín visitó la tumba de su madre, ahora adornada con una hermosa lápida de mármol rosa con la inscripción: Helena Blackwell, madre, activista, heroína. Ella luchó por aquellos que no tenían voz. Su hija ha completado la misión. Yasmín se arrodilló y colocó un ramo de rosas blancas sobre la tumba. Lo logramos, mamá, susurró, con lágrimas brillando en sus ojos. La justicia que buscabas finalmente llegó. Sonó su teléfono, una notificación de la fundación. Acababan de batir otro récord de recaudación de fondos, superando todas las donaciones que Richard Blackwell había hecho durante su fraudulenta carrera. La ironía no se le escapó. El viaje de Yasmín había dado un giro completo. De camarera invisible a heroína nacional, había reescrito su historia y despertado la esperanza de miles de personas. En entrevistas, cuando le preguntaron si sentía rabia hacia su padre biológico, la respuesta de Yasmín fue clara: la rabia es un lujo que no puedo permitirme. Intentó borrarme, pero solo me dio una página en blanco para escribir mi propia historia. Su legado no fue de venganza, sino de verdad, resiliencia y compasión. La niña del vestido rosa había sobrevivido, no solo para exponer la oscuridad, sino para iluminar el camino de otros. Mientras las luces de Chicago centelleaban fuera de la ventana de su apartamento, Yasmín sonrió. Ya no estaba perdida. Estaba en casa. ¿Te gusta esta historia? Suscríbete y únete a nosotros para más revelaciones asombrosas y experiencias impactantes que no te querrás perder. Tu próxima historia favorita está a un clic de distancia.